¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Marzo es quizás el mes más importante para los movimientos feministas en el mundo. En este mes, las colectivas feministas salen a protestar por la violencia de género, por los feminicidios y por el sistema patriarcal predominante en el planeta, entre otros temas, pero también salen a exigir derechos y a solidarizarse con las luchas feministas en el mundo. Y la semana próxima no será la excepción. El mundo conmemorará otro Día Internacional de las Mujeres y miles de ellas saldrán a las calles en todo el planeta. Aquí en México, muchas lo harán para criticar la designación de Félix Salgado Macedonio a la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena y a responderle al presidente López Obrador por su dicho de ya chole. Marzo se ha convertido en el mes más activo para el movimiento. Desde la irrupción de los escándalos de acoso sexual del productor Harvey Weinstein, el movimiento feminista mexicano se unió a las acciones globales en torno al Me Too también. Acompáñanos en este Punto y Contrapunto de viernes, en donde conversaré con 4 mujeres feministas sobre la relevancia de este marzo del 2021, los logros y pendientes del movimiento y su relación con la 4T. Quédate con nosotras, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hace unas semanas, cuando el presidente López Obrador dijo el famoso ya chole al hablar de la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio, en las redes sociales las mujeres aclararon que el feminismo no es un adversario político. Miles de mujeres que en los últimos años han participado activamente en protestas contra la violencia feminicida y por el derecho al aborto han salido a las calles con una sola bandera, la de la indignación. Aún con las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, la lucha contra la desigualdad y la violencia feminicida ha continuado y se han logrado avances. Se aprobó la Ley Olimpia, la que castiga la violación de la privacidad e intimidad sexual en las plataformas digitales. Aquí en la Ciudad de México se aprobó también la Ley Ingrid, para castigar a servidores y servidoras públicas que filtren, difundan o reproduzcan fotografías de fallecidos y objetos relacionados con carpetas de investigación. Precisamente esta fue una de las banderas de la marcha del 8M en el 2020, cuando se filtraron imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, lo comentamos en su momento. Además, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó lineamientos para sancionar la violencia política en razón de género y el Tribunal Electoral ordenó a los partidos que 7 de las 15 candidaturas a gobernador y a gobernadora en las elecciones de este año sean para mujeres, pero los feminicidios siguen. La marea verde por el derecho a decidir, la interrupción de un embarazo se ha frenado en varias entidades y la iniciativa para que los productos de higiene menstrual no paguen IVA y conseguir así una política fiscal un poco más igualitaria, más equitativa. Esto fue descartado en la Cámara de Diputados. Hoy, a 3 días de la marcha, el Palacio Nacional, la sede oficial del Poder Ejecutivo, amaneció con una muralla metálica, una gigantesca muralla metálica que impide acercarse al edificio, y estas imágenes se replican en el resto del centro histórico. ¿Es esta una buena medida para proteger los monumentos históricos o un mensaje hostil para las colectivas que saldrán a reclamar justicia a las calles? Bueno, primer tema a discutir esta noche, evidentemente hay mucha expectativa por lo que puede ocurrir la siguiente semana, y para empezar a discutir los temas de este viernes, saludo con mucho gusto a Rebeca Ramos. Ella es la directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir el espacio con ustedes. Qué gusto tenerte por acá. También qué gusto tener de nueva cuenta a Natalia Lane. Ella es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, activista que da la cara todos los días también dentro del movimiento feminista. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer aquí coincidir con tantas compañeras tan queridas. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte de vuelta. También saludamos a la senadora Marta Lucía Mitchell, Malu Mitchell, conocida en Twitter, feminista en primer lugar, también integrante de la bancada de Morena en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal, Genaro? Muy buenas tardes, noches a todo el auditorio y a este grupo de compañeras que tanto quiero y con quienes hemos caminado tantos años. Me da mucho gusto saludarles. Gracias. Bienvenida, senadora. Y nos acompaña también Ángeles Anaya. Ella es cofundadora de AUNA, una iniciativa que nos vas a platicar también, Ángeles, de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Genaro. También feliz de compartir este espacio con tantas valiosas mujeres y muchísimas gracias. Muy bien. Al contrario, qué padre que estés por acá.
Fin de semana complicado y ha sido una semana, empiezo contigo, senadora, ha sido una semana dura, una semana difícil, evidentemente, con mucha tensión porque ahí viene ya el 8 de marzo, evidentemente hay mucha expectativa dentro de las colectivas de qué puede ocurrir. Mencionábamos en la nota, pues Palacio Nacional acordonado. ¿Cómo lo ves? Bueno, déjame decirte que el hecho de que esté acordonado o protegida las paredes de Palacio Nacional no quiere decir que esté sucediendo una criminalización de la protesta y que se esté privando a las mujeres y a los hombres de esta ciudad de libertades y de derechos para que se expresen. Yo creo que seguirá siendo la Ciudad de México la ciudad que tanto hemos soñado, una ciudad donde se puede disentir, donde puede haber consensos y disensos, donde todas las voces se pueden escuchar, y no está sucediendo lo que a mí me ha sucedido muchos años en la Ciudad de México, incluso en León, Guanajuato, donde se reprime la protesta y donde se encarcela a las personas. No se me olvida aquel momento en que Peña Nieto estaba tomando protesta en la Cámara de Diputados, o cuando no nos dejaron caminar en contra del robo del voto y no nos dejaron salir del Zócalo, no nos dejaron tener, por ejemplo, el finalizar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, nos tuvimos que ir al Estadio Azteca. Es decir, eso no lo estamos haciendo en esta Ciudad de México, al contrario, no se está reprimiendo la protesta y adelante, todas las voces habrán de expresarse, pero bueno, se ha tomado nada más la decisión de proteger esas paredes, pero no de reprimir la protesta ni mucho menos. Justo la provocación de este bloque, Rebeca, era hablar un poco sobre si el movimiento feminista es una oposición a la 4T. En redes sociales empiezan muchas mujeres, entre ellas Viridiana Ríos escribió un artículo extenso en el New York Times hablando sobre este tema. El haber puesto un muro prácticamente a lo largo del Palacio Nacional, pues muchas mujeres en redes sociales ya están explotando, con razón, indignadas, molestas, porque ven que pues a lo mejor el presidente López Obrador no entiende el movimiento, lo ve como una oposición, como algo, él dijo, importado. Sí, caray, a mí me parece que han sido desafortunadas estas declaraciones del presidente. El feminismo como una fuerza de resistencia hacia el ejercicio indebido del poder lleva mucho más en México que a partir de 2018 y a partir de la 4T. Desde los feminismos hemos puesto sobre la mesa exigencias que tienen que ver con los derechos mínimos y básicos que tenemos las mujeres, el derecho a vivir en una vida libre de violencia, el derecho a la no discriminación, y pues el haber dicho que esto es un movimiento importado, pues me parece muy desafortunado y lamentablemente exacerba los ánimos en donde la sed de justicia y la exigencia legítima por vivir en un país de derechos, pues no lo hemos visto todavía cumplido, ¿no? Vemos, por ejemplo, todo lo que sucedió a finales de 2020, a pesar de la pandemia, la toma, por ejemplo, de las instalaciones de la CNDH en septiembre, cuando madres de víctimas de violencia sexual estaban exigiendo una respuesta a las autoridades, pero también lo vimos en Jalapa, en Quintana Roo, con la toma del Congreso. En Puebla también se tomó el Congreso. Entonces me parece que hay que entender que el feminismo visibiliza estas desigualdades, estas injusticias, y no tiene que ver con un partido o un político en específico, sino con un sistema estructural que no ha respondido a las necesidades de las mujeres. Y en ese sentido, había también algunas mujeres, Natalia, que decían en redes sociales que no se debería ver al feminismo como una oposición, sino como un complemento a un movimiento que en este sentido busca la justicia social, como decía el presidente López Obrador. Pero ¿te parece que lo están entendiendo dentro de la 4T? Que además, por cierto, tiene, para ser justos también, el primer gabinete paritario en la historia de este país. Sí, pues me parece que es un tema complejo, sobre todo porque actualmente hay unas rupturas bastante interesantes dentro de los feminismos, donde se niega la participación de mujeres trans y de personas no binarias, que sin duda son importantísimas para la marea verde.
pensar en feminismos más que en una sola idea de feminismo, sino en feminismos que nos convoquen a las diferentes realidades que vivimos las mujeres que somos en la diversidad. Me parece que también ejemplos como la candidatura de Félix Salgado Macedonio, como lo que sucedió en protesta de algunas colectivas feministas radicales, en contra de la aprobación en el Congreso de Puebla de la ley Agnes, una mujer transactivista que durante muchos años defendió el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en aquella entidad, es importante justamente para tomar una fotografía amplia de cómo dentro de los diferentes feminismos que hay debemos empezar a abrazar agendas en común y objetivos muy particulares donde todas y todes podamos sentirnos convocadas, ¿no? Me parece que los feminismos no deben verse como una oposición, sino más bien como un motor de cambio que puede ayudar a que las miles y millones de historias de desapariciones, de violencia y de abuso que se generan en el país puedan ser contrarrestadas y puedan tener acceso a una justicia restaurativa y sobre todo en el caso particular de las mujeres trans, cuyo país, en México, se documenta como el segundo lugar en cometer mayor cantidad de asesinatos a estas mujeres. Por supuesto, las mujeres de la diversidad sexual también formamos parte de estos feminismos. De acuerdo. Ángeles, ¿cómo lo ves tú? ¿El feminismo es oposición, no es un movimiento complementario? ¿Debería de verse como un movimiento como adversario, tal vez, desde el gobierno, o debería de verse como una herramienta para lograr ese objetivo de mayor justicia social en un país tan carente de esta como México? Se debe de ver como una herramienta. Esto estoy muy convencida. Los feminismos, como lo decían también mis compañeras, no, o sea, como que no le jugamos al partido político, no somos como un partido de fútbol, ¿no? Sino que es justo, estamos diciendo, estamos gritando todo lo que normalmente no se ve. Los feminismos son una gran herramienta para entender como tú decías, este mundo patriarcal, que todos tenemos nuestros patriarcados internos. Entonces yo, les he dicho, lo que diría es, oigan, escuchen lo que las mujeres están diciendo, escuchen lo que los feminismos están diciendo, porque hay una parte que no se está resolviendo. Asumimos que hay muchas cosas que se resuelven con la eliminación de la pobreza, pero no es tan mágico, hay muchos puntos ciegos, y esos son los que los feminismos los están alumbrando, ¿no? Me encantaría, la verdad es que muchos hombres en el ejercicio del poder y también mujeres pudieran atender a los feminismos, leerlos, entenderlos, porque de verdad son una herramienta fundamental, ¿no? Ahora, que sí rompen mucho el status quo, que sí rompen con lo que pensamos normalmente, pero pues tenemos que ser sensibles al tema, no solo porque estamos en 2021, sino porque hay muchísimas violencias, asesinan a 11 mujeres diarias, la crueldad se va incrementando, y sobre todo, o sea, un poco lo que tú decías al principio, este Estado se creó sin nosotras, las leyes se crearon sin nosotras, y no solo sin nosotras un estilo de mujer, sino sin muchísima vista de muchas mujeres. Entonces tenemos que crear un Estado donde todos quepamos, ¿no? Un mundo donde muchos mundos son posibles, ¿no? Como que también dice el zapatismo. Completamente de acuerdo. Déjenme hacer una pausa. Se fue volando tiempo este bloque. Quisiera que en el siguiente hablemos un poco sobre qué ha avanzado, porque también evidentemente en los últimos años mucho se ha logrado también en materia legislativa, en materia de cultura. Evidentemente seguimos teniendo una sociedad patriarcal, machista, con muchos retos, pero también hay puntos positivos. En Oaxaca, por ejemplo, el derecho a decidir, aunque también hay obstáculos como Quintana Roo que no fue aprobado. Regresamos después de la pausa para ver qué ha cambiado y qué aspecto hay de avance respecto al 2020. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.